amigos? Bienvenidos. Hoy comenzamos un estudio basado en la epístola de Primera de Juan a la iglesia y creo que puede ser una aventura maravillosa que podamos comenzar hoy en el primer capítulo. ¿Qué tal si oramos? Señor, queremos darte gracias porque podemos estar juntos. Y Señor, ponemos delante de ti este tiempo y te buscamos con integridad en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda revelarnos a Jesús y todo aquello que tú has plasmado, Señor, en tu palabra, con un entendimiento claro. Gracias, Dios, por este tiempo. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Espero que ya tengas cerca tu Biblia, algo con que subrayarla, un cuaderno donde poder tomar notas, tal vez algo para tomar, un café, una soda. Si no, ponle pausa a este video y aquí te espero. Pero si ya lo tienes todo, ¿qué tal si abrimos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 1? Y hoy solamente quiero ahondar en los primeros 4 versículos. Permíteme leerlo. La Biblia dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna por la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan decide escribir esta carta, aunque no se sabe específicamente la fecha en la cual fue escrito. Hay una pugna entre los historiadores, que algunos dicen que fue el 80 al 95 después de Cristo. Hay otros que dicen que fue del 60. Así que para no entrar en esa discusión, ¿qué tal si lo tomamos como del 60 al 95? Una cosa sí queda clara. Para el 60 después de Cristo, Pedro ya estaba muerto y Pablo ya estaba muerto. Entonces, es uno de los apóstoles tratando de comunicar un principio fundamental a una iglesia. Y este apóstol es el apóstol Juan, el famoso apóstol que se lo conoce como el discípulo amado. Ahora, lo interesante de esto es que en el único lugar donde se lo llama discípulo amado es en el Evangelio de Juan. Juan mismo se está diciendo a sí mismo que él es el discípulo amado. Eso ya me parece algo cómico. Pero en los otros evangelios Juan recibe otros apodos. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice lo siguiente: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, mire, es Jesús poniendo sobrenombres, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¡Qué apodo más impresionante! Hijo del trueno. Ahora, ¿por qué Jesús podía ir por ese lado? Me imagino que es por registros como los que tiene el doctor Lucas también en su evangelio, en Lucas capítulo 9, versículo 54, donde la Biblia narra el momento en el que Jesús está queriendo entrar a Samaria, pero es rechazado por la gente que está viviendo en ese lugar. Y aquí saltan los hijos del trueno, y mira lo que dice la Biblia en el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Juan, tranquilo. Te queda perfecto ese apodo, Juan. Yo me imagino Jesús diciendo: mira, Juan, no he venido aquí a matar a la gente, he venido a salvarla, Juan. Ahora, Juan tenía un carácter bastante fuerte por lo que nos muestran los otros evangelios, pero Juan estaba dentro de los 3 que podemos decir que eran los más cercanos a Jesús. ¿Recuerdas que estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, los cuales Jesús hizo que entraran con él a la casa donde estaba la hija de Jairo para que ellos puedan ver la resurrección? Los demás no lo vieron. Ellos estuvieron presentes cuando resucitó a la hija de Jairo. También ellos estuvieron presentes cuando Jesús iba a tener ese encuentro con otros personajes del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como la transfiguración. Esos 3 también estaban presentes. Esos 3 eran importantes porque fueron también estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, a los que Jesús escogió para que puedan estar con él orando en el Getsemaní
Ahora, la Biblia también dice que es Juan aquel que estuvo reposando sobre el pecho del maestro en la última cena. Juan es especial, y lo que me llama la atención en esta carta de Primera de Juan, Juan el discípulo del amor, Juan el discípulo que Jesús amaba, es que Juan es sumamente radical. Si usted lee esta carta de Primera de Juan, encontrará principios como o es luz o es tiniebla. Aquí no hay intermedio. O estás caminando en luz o caminando en tiniebla. O es blanco o es negro. Aquí no hay plomo. ¿Es amor o es odio? No hay otra cosa. Y Juan habla de relaciones. Ahora, Juan tiene 4 razones para escribir esta carta. La primera razón para escribir Primera de Juan está registrada en el primer capítulo, en el versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La segunda está en el capítulo 2, versículo 11. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. La tercera está en el capítulo 5, versículo 13, que me parece muy interesante, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta razón es muy parecida a la que aparece en su Evangelio, en Juan capítulo 20, versículo 31, donde dice: estas cosas escribo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Les estoy escribiendo para que crean en Jesús. ¿Y por qué era tan insistente en esto? Por la cuarta razón. Me fascina la cuarta razón. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Tomen en cuenta esto. Son 60 años desde que Jesús partió al cielo. Todos los apóstoles ya murieron. El único sobreviviente es Juan. Entonces empezaron a levantar diferentes doctrinas, diferentes personas que empezaron a cuestionar las cosas que los apóstoles enseñaron. Ahora, solo imagínense, Juan es el único que vive. Si decimos, mañana va a estar predicando en la iglesia Juan el apóstol, les aseguro que la iglesia se llena porque yo quisiera escuchar esa prédica. Es Juan. Él sabe cómo era Jesús. Le preguntaría un montón de cosas. ¿Cómo era Jesús? ¿De qué tamaño era? ¿Cómo eran sus ojos? ¿Cómo era su cabello? ¿A qué olía Jesús? ¿Cómo era su voz? Habría muchas dudas que quisiera saldar si tuviera Juan delante mío. Ahora, aquí tenemos a un Juan que está queriendo defender la postura que tenían desde un principio. Se levantó una religión, si podemos llamarlo así. Se levantó una creencia en el origen de lo que hoy conocemos como el gnosticismo, que ellos decían que Jesús no era el Cristo. Que en realidad Jesús era el hijo del carpintero, que un día cuando se bautizó vino el Espíritu de Cristo sobre él. Entonces a partir de ahí fue Cristo. Y que cuando murió Cristo fue apartado de él, entonces simplemente era un hombre. Por ende Jesús no podía ser Dios. Entonces ese chisme, esa fábula estaba creciendo en la iglesia. Y lo que quiere hacer Juan es quitar todo velo de duda, y por eso es que se planta radicalmente. Y miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Era una generación que pensaba que las cosas que Jesús había hecho, que las resurrecciones en las cuales Jesús había participado, eran simples fábulas. Y la gente empezaba a dudar de la magnitud del poder de Cristo. Y no solamente pasaba eso en la iglesia donde escribía a diferentes personas. Miren el ejemplo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es más, Juan de los gnósticos dijo lo siguiente, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan está hablando de los gnósticos. He escuchado un montón de gente que usa estos versículos
para garrotear durísimo a aquellas personas que decidieron irse de sus congregaciones y dijeron, es que ellos se fueron de nuestra iglesia porque no eran de nosotros. Miren, si usted un día se cambió de congregación y le dedicaron ese versículo, pues hoy siéntase libre, porque ese versículo no era para usted, era para los gnósticos que estaban negando a Cristo. Usted simplemente lo que hizo fue cambiarse de congregación. Ahora, lo que Juan quiere dejar en claro en esta sección es quién es Jesús, su comunión, su encarnación, para al final hacer una interesante invitación. Permítanme comenzar por el principio. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, en una sola frase, muchas cosas. Tomen en cuenta que cuando hicieron el canon, recién hicieron la partición de versículos. Antes era todo un texto. Ahora, si usted revisa el versículo 1 al versículo 3, todo es una frase, todo es una idea completa, no podríamos seccionarlo. Cuando Juan escribió este pasaje, lo más seguro es que hubiera salido de la siguiente manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo esto es una misma idea. Ahora, en el análisis de la estructura de esta oración o de este párrafo, puede parecer algo extraño porque nosotros estamos acostumbrados a tener el análisis de la frase o de la oración dividida en tres partes: sujeto, predicado y verbo. El verbo por lo general se encuentra al medio del predicado y el sujeto. Un ejemplo: el perro ladra en su casa. ¿Quién es el sujeto? El perro. ¿Qué está haciendo? Ladra. ¿Dónde? En su casa. Entonces el sujeto es el perro, el verbo es ladrar y el predicado es en su casa, o lo que acompaña es en su casa. Aquí no está empezando con el sujeto. Él arranca con una patada voladora donde dice lo que era desde el principio y no aparece un sujeto. Pero más adelante salta el sujeto. Permítame mostrarle lo siguiente. En la última sección aparece la palabra nosotros. Ese es el sujeto. Nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un poco más atrás les estamos anunciando. Anunciando es el verbo. ¿Qué están anunciando? Pues están anunciando eso. ¿Qué es eso? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Permítame ordenar un poco esta frase de manera que cobre mayor sentido, por lo acostumbrados que estamos a tener una frase ordenada. Nosotros os anunciamos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído. Hay un común denominador en este párrafo y es lo que, y aparecen 5 veces. El primero de estos es interesante porque lo que Dios quiere anunciarnos es lo que era desde el principio. La pregunta es, ¿y qué era desde el principio? La respuesta está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios es el principio. Dios estaba en el principio. Quiero hablar de aquel que era el inicio de todo. Está hablando de un ser eterno, el inicio de todo. Está hablando de Jesucristo. Porque Jesús no es un ser creado, Jesús es el principio. Es más, Juan también lo dice en su evangelio, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Incluso, ¿cómo podemos saber que está hablando de Jesús? Por el mismo capítulo, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mi amigo, el único que puede decir que es el principio, que es el alfa, la omega, el primero y el último, el principio y el fin, es Jesucristo, un ser eterno. ¿Eterno? Sí.
Juan estuvo presente en una discusión que tuvo con la gente del pueblo y con los líderes del pueblo. Porque Jesús un día empieza a hablar con ellos y al hablar con ellos salta un asunto de Abraham. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 56. Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de que es un ser eterno y es más, es una profecía cumplida porque en Miqueas capítulo 5, versículo 2, está la profecía de que el rey vendría naciendo en Belén. Y miren lo que dice, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús, y Juan lo primero que hace es poner en claro que Jesús es eterno y que Jesús es Dios. Lo primero que hace en su carta es poner en claro eso. Lo segundo es lo que hemos oído. Oír para entender. Lo tercero, lo que hemos visto, discernir claramente con nuestros ojos. Lo cuarto es lo que hemos contemplado. La palabra contemplar es interesante porque contemplar significa mirar cerca. Es más, contemplar viene de una palabra en griego que es la palabra theasomai, de donde derivan palabras como teatro, que significa mirar cerca. Si usted ha tenido la oportunidad y la dicha de ir a un teatro alguna vez, habrá notado que en los teatros se focaliza toda la visión en cierto lugar, en la tarima, y muchas veces cuando la luz cambia y señala un personaje, absolutamente todo el auditorio está mirando a ese personaje. Centralizar la visión a un lugar, mirar de cerca. Y el quinto lo que es lo que palparon nuestras manos. Aquí Juan no solamente está diciendo que lo vi, no solamente está diciendo que lo contemplé, que lo oí, sino también yo lo palpé. Ninguno podría decir en la tierra como lo estaba diciendo él. Es el último que queda, el último que pudo palpar a Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Está hablando de los apóstoles. Y al final de su libro, hablando de la resurrección de Jesús, en el capítulo 24, versículo 39, está hablando de un Jesús hablándoles a sus discípulos y retándoles para que vengan y lo toquen. Dice el versículo 39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve. Esa es la base de donde los apóstoles predicaban. No hay margen de duda, nosotros lo hemos visto y lo hemos oído. Si usted revisa la historia de la iglesia en Hechos capítulo 4, versículo 18 en adelante, Pablo y Juan estaban predicando y les prohíben predicar, y en esa prohibición ellos saltan para defenderse, y en el versículo 19 dice lo siguiente: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pedro mismo dice en su segunda carta lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo, no nos hemos inventado absolutamente nada. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, les fue enviada desde la magnífica gloria de Dios la voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo.
Hey, aquí tenemos un Juan que dice, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo miré atentamente, yo sé a qué huele Jesús. Si hay alguien en esta tierra que les puede asegurar todo lo que ustedes han escuchado, soy yo, Juan. Y yo soy el que les está escribiendo esta carta. Cuando entendí esto, mi cabeza explotó, porque yo estoy seguro que un montón de cristianos en cierto momento hemos pasado por momentos de duda en nuestra vida, en el que muchos tal vez que me están viendo ahora se han preguntado, ¿será que Jesús realmente existió? ¿Será que Jesús realmente es Dios? ¿Será que Jesús realmente es lo que dijo que es? ¿Será que realmente Jesús hizo todo lo que dicen que hizo? Aquí tenemos uno que estuvo con Jesús y él dice, todas las cosas son reales. Solo presta atención a este pasaje. Capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Aquí salta algo nuevo, porque lo que él está diciendo es, aquí hay vida. He experimentado la vida. Por 3 oportunidades salta el principio vida y vida eterna. ¿Quién es vida? Yo sé que usted conoce de memoria ese pasaje de Juan capítulo 14, versículo 16, donde Jesús nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El único que puede otorgar vida eterna se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Según Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna consiste en que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Aquí está hablando de una relación, conocer a Dios, conocer al Padre. Eso es vida eterna. Por eso es que Jesús, cuando se encontró con sus discípulos y le decían, hey, muéstranos al Padre. Pero tanto tiempo me han visto y no han visto al Padre. Si me han visto a mí, me han visto al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Todo gira alrededor de tener una comunión con Jesús, una comunión con el Padre. Y el versículo 3 de Primera de Juan 1 dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo puedo entender ahora por qué Juan se decía el discípulo amado. Porque él tenía comunión con Dios. ¿Cómo, siendo tan pecador, puede haber un Dios que quiera tener comunión conmigo? ¿Cómo me puede amar tanto a mí? ¿Cómo me puede aceptar a mí? No existe un amor más grande. Me siento el más amado de la galaxia. Me siento amado. Por eso es que dice el discípulo amado. La palabra comunión es la palabra en griego koinonia. Koinonia deriva de una palabra que es koinos. Y ahí se muestra la magnitud de la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Porque la palabra koinos significa socio o asociado. Entonces la palabra koinonia es una sociedad, una participación, una interacción, un compromiso. Esta palabra koinonia aparece también en el Nuevo Testamento, en la iglesia que tenían koinonia, cuando la Reina Valera lo traduce en tenían en común todas las cosas. Yo tengo en común todas las cosas con una persona, es mi esposa, la pastora Laura, y con ella compartimos todo. Un día nos paramos delante de Dios y dijimos, a partir de ahora lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y fuimos uno. Desde ese día sus victorias son mis victorias,
Mis victorias también son las suyas. Sus derrotas las comparte conmigo y mis derrotas también ella las padece. Porque somos unos, tenemos una sociedad en la cual los dos participamos y me entrego por completo y ella se entrega por completo. Eso es koinonía. Y lo que Dios quiere es participar con nosotros de esa manera. Dios quiere enrolarse en todos nuestros asuntos. Dios quiere participar en todas nuestras cosas. Dios quiere involucrarse en nuestros trabajos. Dios quiere involucrarse en nuestros estudios. Dios quiere involucrarse en nuestras familias. Dios quiere involucrarse en nuestras decisiones, en nuestra economía. Dios quiere involucrarse en nuestro país. Él quiere participar. Él quiere koinonía. Esta comunión que tenemos nosotros es con el Padre. Eso es lo que está diciendo Juan en esta sección. Es más, Él ya hizo su parte. Él ya nos hizo partícipe de todas sus cosas. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, Él nos participa de sus cosas. Podía haberlo hecho con cualquiera, pero decidió hacerlo con nosotros. Cuando veo este pasaje, entiendo que el hecho de que usted y yo asistamos a una iglesia, asistamos a una congregación, no solo es para tener comunión unos con otros, que desde ya eso está bueno, sino es para poder tener comunión con Él y experimentar las cosas del cielo aquí en la tierra. Que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuál es el resultado de esta comunión? Versículo 4 de 1 de Juan 1. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra gozo en el griego es la palabra hará. Es alegría, es deleite, calmo. Hoy te pregunto, ¿tienes calma? ¿Tienes deleite? ¿Tienes alegría? ¿Te sientes alegre? Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Gracias por tu atención.